Tecnoemprender, emprendimientos, tecnologías y mucho más. Bueno, muy buenas a todos el día de hoy, a todos los emprendedores y a todas las personas que ven hoy ya el tercer capítulo de Tecnoemprender. Hoy les traigo un invitado muy distinto a todos los invitados que había traído anteriormente. Es una persona y un psicólogo organizacional, es especialista en creación de contenido y viene a darnos ese top, ese tip y es todos esos secretos de la psicología organizacional enfocada en las redes sociales. Santi, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes. Bien, bien, afortunadamente. Bueno, no, una pequeña aclaración. Bueno, mis conocimientos en organizacional son bastante generales, pero tengo igual un conocimiento, pero digamos que mis conocimientos sí son muy generales. Mi área, diría yo que soy un poco más clínico, llevando el acompañamiento psicológico particular. Sí, no trabajo con ninguna entidad y todos los trabajos, la mayoría que he hecho han sido muy independientes. Pero bien, bien. En resumen, bien. Ah, eso está muy bien, Santi. La verdad es que la psicología es un mundo muy grande y es muy interesante que se pueda interpretar y se pueda orientar a las redes sociales, porque es que hoy en día las redes sociales en un mundo tan ciberconectado, en un mundo que todo se mueve desde lo digital, pues que podamos incluir la psicología en todo este mundo del marketing, en todo este mundo digital es muy interesante. Santi, le hago una pregunta. ¿Cómo influye la psicología en las redes sociales? O sea, realmente, ¿cómo las personas se pueden dar cuenta de cómo nos pueden controlar a través de la psicología, a través de la mente subconsciente para nuestros negocios y para nuestra realidad en las redes sociales? Bueno, la verdad es que pues la psicología yo siento que está en todo. Literalmente en todo, en cualquier cosa. Entonces, pues es algo fundamental y las redes sociales no son la excepción. En este sentido y en este orden de ideas, yo me he dedicado mucho en sacar contenido para redes sociales. Yo tengo mi página y en esta página subo contenido con la idea de que de una forma muy cotidiana y a través de lo que las personas ven a través de plataformas como Netflix o a través de las películas, cómics, ese tipo de cosas, puedan entender un poco de la psicología. Pero claro, también está la parte que vos decís y es que es esta característica como de manipulación y a través de las redes sociales, que es algo muy común, que es muy popular y diría que me gustaría hablar de un tema más allá de pronto de la manipulación y es un tema de cómo nos afecta a nivel emocional. Sí, digamos que la vida que percibimos a través de una pantalla difiere mucho de la vida real y obviamente crea un ideal que pues, nosotros asumimos la presión de cumplir con dicho ideal. ¿Sí? Si de por sí hay una tensión entre la persona en que soy y la que quiero ser, pues el ver estos ideales en redes sociales crea una presión aún más alta. ¿Sí? Y estándares pues obviamente que son demasiado altos y que para nada son sanos. ¿Sí? Entonces, pues, digamos que las redes sociales han creado este tipo de problema y otra problemática es la, el exceso de información. Infoxicación, le dicen, porque la información ya está a la mano. ¿Sí? TikTok ya se ha vuelto hasta una enciclopedia. Y esto hace que haya demasiada información y demasiada información a la mano. Y quizás es muy difícil para uno y como un ser consciente, digamos, ponerse a decantar qué información es relevante o cuál no. Digamos que un poco hablando en general de cómo las redes sociales de pronto influyen, pues diría que es una gran problemática, la verdad, desde varios ejes y desde varias vertientes afectan, digamos, nuestra psique, nuestras emociones y, bueno, nuestro ritmo de vida. Es muy interesante el punto que toca Santi, que son de los altos ideales. Y segundo, toda esa hiperinformación y ese mundo tan hiperacelerado en el que nos movemos hoy en día, hablando de la tercera revolución, cuarta revolución industrial ya en la que vamos. Digamos, teniendo en cuenta esa parte, Santi, ¿cómo podría analizar desde la perspectiva psicológica toda esta información, toda esta influencia y esos altos ideales que ponen las redes sociales enfocado al mundo de los negocios y el mundo de los emprendimientos? ¿Por qué cree que se ve ese fenómeno y a qué cree que se deba? Bueno, es que si de por sí hay este tema de la información, ahora llevémoslo, ¿cierto? A lo que dices. Eh, Negocios, marketing. Digamos que
ahora cualquier negocio puede llegar a 1.000 personas y si uno está en las redes sociales ve una cantidad de publicidad gigante, ¿cierto? Entonces, esto ha creado que a nivel de emprendimiento, claro, es fácil pagar y que tu información llegue a 1.000 personas, pero hacerla relevante, que las personas realmente le coloquen atención, ¿cuántas veces estamos deslizando inconscientemente? ¿Cuántos minutos al día deslizamos inconscientemente? ¿Quién sabe cuánta publicidad hemos pasado de forma inconsciente? ¿Cómo hacer que sea llamativa? ¿Cómo hacer que llegue a la persona correcta o que la persona, bueno, le llame la atención dentro de toda esta cantidad de estímulos que hay? Porque es una cantidad de estímulos gigante la que encontramos en redes sociales. Y entonces sumémosle publicidad, porque la publicidad es una problemática grande, ¿sí? Algo que diferenciaba en un punto a las plataformas de streaming o a ciertas plataformas de la televisión convencional es que no habían comerciales, pero ahora hay comerciales, ¿sí? No hay forma de como escapar de esto. Entonces, diría que el negocio y el mundo del marketing, pues digamos que suma una problemática más dentro de las redes sociales. Y es, si de por sí ya la cantidad de información que tenemos, ahora hay mucha más publicidad, una cantidad gigante. Entonces, para el usuario común, está expuesto a demasiados estímulos. Y para el emprendedor común, es difícil llegar a las personas. Es fácil pagar y que le muestren la publicidad a 1.000 personas, pero es difícil que las 1.000 personas perciban ese estímulo. Digamos que es la diferencia entre ver y observar, por así decirlo. En nuestro campo visual llega una cantidad de estímulos muy grande, pero no percibimos el 100% de estos estímulos. Digamos que esto es una cuestión muy importante de la conciencia y juega el mismo papel en el nivel de los, digamos que de las redes sociales y de la publicidad. Digamos tocando ese tema de los comerciales, que hoy en día es una realidad que inclusive no sé si Santi se ha percatado que son más los comerciales que la misma televisión, hoy en día en la televisión convencional y hoy en día hasta en las mismas redes sociales. Por ejemplo, yo escucho mucho YouTube Music, plataformas como Spotify, entre otras como Deezer, y hoy en día es más los comerciales que el contenido que uno consume. Y Totalmente. eso es increíble porque realmente eso quiere decir que la industria del streaming no se mueve por el contenido de valor, sino que se mueve por el contenido de valor comercial. Entonces realmente cuando nosotros dejamos que la esencia sea lo comercial y no sea un valor agregado interesante que se le pueda explotar a un contenido de valor, yo siento que a partir de esa base es donde encuentro la problemática y donde yo siento que se empiezan a manipular y se empiezan a influir en muchos ecosistemas emprendedores. Digamos, por ejemplo, yo lo veo mucho con las propagandas. Yo en estos días hacía un análisis de los líderes mundiales, por ejemplo, o de los empresarios más grandes, y yo siento que algo que han tenido de base en todas sus empresas han sido la propaganda. Y realmente cómo la propaganda influye en el subconsciente, cómo esos mensajes subliminales influyen en la persona para que en medio de 1.000 estímulos los elijan a ellos. Obvio, hay un posicionamiento de marca, hay una estrategia de branding, de publicidad audiovisual es grandísima, pero realmente yo siento que la psicología también juega un papel muy importante. ¿A usted qué piensa, Santi? Bueno, yo pienso que en efecto juega un papel fundamental. Digamos que hoy en día todo es vender. Vamos a ponerlo así. Bueno, esto obviamente es un extremo lo que estoy planteando, pero a nivel general lo que vemos es que casi todo es vender. Lo que se muestra tiene un objetivo de vender. Las personas, digamos una página normal que subió una foto, podemos decir, no, una foto de la vida cotidiana. Bueno, no, es que tenía que subir foto, tenía que subir historias para tener un posicionamiento y tener ingresos. Son personas que, digamos que exponiendo su vida íntima, están obteniendo ingresos. Esta parte es importante. Diría que tenemos que quitarnos un poco de la cabeza esta parte de vender y ya. Sí, porque lo que tú dices, el valor entonces es la venta, el valor es lo monetario. ¿Dónde queda quizás la esencia? Y eso es muy cierto. Diría que ese es el problema y ese es el problema de las marcas convencionales, que se enfocan su publicidad y el servicio en una venta. Y descuidan otras cosas que siento que son importantes. No todo el mundo es un psicólogo, entonces no todo el mundo lo va a tener en cuenta. Obviamente no todo el mundo va a tener esto en cuenta, pero
Desde mi punto de vista, este tipo de aspectos son importantes. ¿A qué tipo de aspectos me refiero? Cosas que no son directamente venta, pero son significativas, son valiosas. Es el valor que yo le doy al cliente. Yo hablo mucho de algo que es gratitud. Y la gratitud es supremamente importante y es una especie de valor agregado que yo doy. Eso no te va a dar a ti ventas directas, pero va a crear comunidad, va a crear una red. Sí, que las personas sientan que más allá de darles un producto, sientan que pertenecen como a algo. Y es lo que yo procuro hacer, pues yo soy independiente, yo realizo pues mi acompañamiento psicológico virtual, ¿cierto? Y obviamente realizo publicidad y realizo ventas. Claro, yo no doy mi servicio gratis, eso es cierto, pero digamos que uno debe ir más allá de vender, ¿sí? Digamos que yo no puedo pretender que voy a dar un servicio de calidad y menos psicológico si yo no tengo un interés genuino por mi paciente. Si mi interés es lo que mi paciente tiene en los bolsillos y no en su psique y en sus emociones, realmente no le estoy brindando nada, absolutamente nada. Diría que ese es el reto más grande, que las empresas hoy en día vayan un poco más allá de vender. Santi, y viendo ese reto tan grande en el que nos encontramos hoy en día, que es que en el ecosistema emprendedor y en el ecosistema empresarial todo gira alrededor de las ventas, todo gira alrededor de los números, todo gira alrededor del capital. Realmente, ¿qué tips, qué hábitos, qué capacidad de desarrollo humano, desarrollo psicológico podemos generar, por ejemplo, en nuestros empleados o, por ejemplo, en nosotros mismos o en nuestro cliente que nos permitan tener éxito, no solo desde lo monetario, sino también desde lo profesional y desde esa creación de comunidad, desde esa creación, digamos, de vínculo afectivo? Me parece una pregunta excelente, porque es un tema del que me gustaría hablar, em, para que dejemos ya esta idea de solo venta y valor monetario. Miren, hay otras herramientas. Muchas personas cuando van a emprender, lo que buscan son herramientas netamente comerciales, como cerrar ventas o cómo ser persuasivos. Bueno, obviamente eso es importante, pero digamos que alguien persuasivo o alguien que te presiona y al final accedes como por presión, listo, obtuvo una venta, pero no le vuelves a comprar. Uno dice, uy, no, qué pereza este tipo, que me presionó, no es agradable. Realmente compré por presión. Entonces, es necesario que dejemos eso de lado. Miren, hay otras herramientas importantes y hay unas herramientas vitales a nivel psicológico. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde la teoría, diría que hay algo importante y vital. Es la tolerancia a la frustración. Si ustedes o quien esté escuchando esto está planeando ser emprendedor, tiene que saber que va a perder muchas cosas, va a perder mucho, van a haber constantes derrotas. La cuestión es qué capacidad o cuánta capacidad tengo yo de tolerar la frustración, de tolerar estas derrotas, de pasar, digamos, de decir, no tengo ventas. Claro, eso es frustrante, lo entiendo. Es que la tolerancia a la frustración no es no sentir frustración, es saber manejar la frustración. Entonces decir, lástima, no tengo ventas, pero no quedarme ahí. Alguien con baja tolerancia va a decir, no tengo ventas, es culpa del cliente, los clientes no saben el producto que yo les estoy dando, etc. Y alguien con una buena tolerancia a la frustración va a decir, bueno, lástima, o sea, no conseguí ventas, pero gracias a su tolerancia a la frustración va a pasar de eso a decir, ¿por qué no tengo ventas? ¿Sí? Y es un análisis, es algo como el autoconocimiento y la autoobservación, pero a un nivel comercial, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué no tengo ventas? ¿Qué está pasando con el cliente? Y acá viene una parte muy importante, y es lo que yo te decía, hay cosas que no te dan una venta directa, pero influyen mucho. La gratitud es una de ellas, pero también el amor, y el amor en el sentido de empatía. Yo necesito conocer a mi cliente. La empatía es ponerme en los zapatos del cliente, es ponerme en los zapatos de esa persona que va a adquirir mi servicio. Decir, si yo fuera mi cliente, ¿a mí qué me gustaría? ¿Sí? Y eso es amor, o sea, es interés por la persona a la que le vas a comprar. No es que él te compre y ya, no es que le vendas y ya, sino que tú sientas que lo que le estás brindando es realmente pertinente para esa persona, es conocerlo. Entonces a mí me pasó mucho que yo no cerraba ventas.
yo en algún momento, vamos a ponerlo como cerrar ventas, pero pues decir como, bueno, agendar pues sesiones de psicología. A mí no estaba pactando estas sesiones, pero llegaban muchas personas a escribir y yo decía, bueno, ¿qué estará pasando? Sí, es ese punto importante de preguntarse por qué no. Entonces me coloco yo en los zapatos de mis pacientes y digo, pucha, la mayoría nunca ha pisado o nunca ha tenido acceso a un servicio psicológico. Eso debe ser súper desconocido y debe ser hasta atemorizante. Claro. Total. Entonces yo dije, les voy a dar como una reunión para conocernos, para que vean que soy una persona como ellos, que esto no es tan desconocido, que no es nada tampoco del otro mundo y que no tienen que sentirse intimidados y generar un vínculo de confianza. Entonces les brindo esa reunión, no es una sesión terapéutica, es una reunión para conocernos de forma virtual, totalmente gratis. Y es eso, no estoy vendiendo, pero es amor, es ponerme en los zapatos de mis pacientes y de alguna forma eso influye en la venta, o en este caso, en agendar la sesión. Eso es vital. Para mí yo siento que eso es un punto vital en el sentido de que, por ejemplo, yo lo veo mucho en las estrategias de fidelización. Yo siento que cuando uno impactó en el cliente, no simplemente suplió una necesidad básica o simplemente le dio un valor agregado en un punto y pare de contar, sino que cuando uno realmente logra conectar con el cliente y después de conectar logra impactarlo, eso permite que el cliente no solo se fidelice de la marca, que las prefiera por encima de otras, por ejemplo, que yo me voy a comer una hamburguesa y prefiera una marca por encima de otras, sino que el cliente ame la marca. Y cuando la ama, empieza ese voz a voz de que, ay, te recomiendo esta marca para que hagas esto, esta marca está influyendo en esto. Y yo siento que eso se da en un efecto dominó, en el que uno no solo genera contenido de valor, no solo uno genera crecimiento en los clientes y en toda esa red, sino que también uno crece la empresa y crece uno como profesional. Totalmente. Crece hasta el producto. O sea, el producto Exacto. sigue siendo el mismo, pero la persona, el cliente lo ve como con otros ojos. Como que dice, la persona que me vendió esto fue tan amable y me están dando como un bienestar, me están brindando como un servicio. Eso es supremamente importante. Yo recuerdo que una vez en pandemia estaba teniendo un día, la verdad, el día no fue bueno, no fue un buen día para mí. Me sentía bastante triste, digámoslo así, me sentía muy triste. Y me tuve que salir ese era mi día de pico y cédula, en eso creo que era pico y cédula, de que podía salir a comprar, salí a comprar. Y la persona, salí a comprar carne y la persona que me vendió la carne fue tan amable y me brindó un servicio tan humano, tan cercano y tan cálido, que influyó en mis emociones y en mi estado anímico. Entonces pues la idea es yo poder brindar esa calidez. Obviamente, pues digamos que es algo esencial a nivel psicológico. Un psicólogo necesita una calidez con sus pacientes, pero me gustaría que todas las personas y quien está emprendiendo brinde esa calidez a los demás. Algo que tú decías me recordaba y me sonaba y era el sentido de pertenencia. La base. La base, total. O sea, para un empleado a nivel organizacional es importantísimo un sentido de pertenencia. La empresa va a crecer mucho y como cliente crea eso que decías, fidelización, que eso digamos que va más allá de las ventas, digamos no es algo directo, pero influye. Eso quizás hoy no te dio una venta, pero quizás mañana te va a dar más. Sí, te va a dar más ventas y ventas a largo plazo. Entonces es un punto muy, muy fundamental. Sí, porque yo lo veo, por ejemplo, con este ejemplo. Resulta que uno, a través de una estrategia de marketing indirecto, uno hizo una venta. Pero ahí quedó. Una, máximo 2 ventas y las 2 personas no volvieron. Pero un solo cliente volvió todos los meses. Estamos hablando de que a través del marketing se vendió a 2 personas y ahí quedó. A un cliente que 12 veces en el año te va a comprar y que puede que si le sigue gustando el producto, no solo 12 veces te vaya a comprar, sino que lo recomienda a otra persona que también te vaya a comprar de una manera seguida y así se va creando una comunidad. Es que de hecho, no yéndonos muy lejos, en las redes sociales pasa mucho eso. Uno puede tener una estructura orgánica pequeña, pero si son fieles y si realmente están conectados con la marca, esa misma comunidad pequeña se encarga de hacer un crecimiento exponencial de la misma. Estoy totalmente de acuerdo.
Vamos a poner un ejemplo. Me gustaría, a mí, yo mantengo mucho al día como con este mundo geek, ¿cierto? Claro. Entonces me gusta poner ejemplos así. De una. Hay algo que es el mundo de los actores de doblaje. Vi una publicación en la que hay un actor de doblaje que lo invitan a un evento al que tú pagas por asistir, ver a esta persona. En estos eventos es como conocer a este tipo de personas, pero este actor de doblaje cobraba por fotos y por autógrafos o por un saludo a la cámara. Obviamente hacer eso no está mal. Yo no digo que eso esté mal y no quiero que se malentienda y se malinterprete. No hay nada de malo en eso. Pero digamos que lo que yo decía, la gratitud. No hay que cobrar por todo. De por sí las personas que van allá a verte ya están pagando por la entrada. O sea, los que te llevaron al evento para que haya un público que te conozca, ya te están pagando por eso. ¿Qué necesidad de cobrar más a esas personas que fueron, pagaron y están ahí? Digamos que a mí me parece que ese tipo de cosas, no cobrar por eso, crea esa comunidad. Claro. Porque he visto en varios, y es gratitud, eso es netamente gratitud. Uno que no come de la gratitud, es cierto. Pero lo que les digo, miren, esto no da ventas directas, pero indirectamente influye mucho. Muchas veces los fans de un actor de doblaje hacen presión para que incluyan a ese actor de doblaje en las películas. Uh-huh. Entonces, claro, tú no comes con la gratitud, pero si tú creas comunidad, esa comunidad va a velar por ti en algún momento. Santi, y hablando de la gratitud, hablando de esa influencia que puede tener una persona en uno a través del trato, a través de no verlos desde una perspectiva cuantitativa o cualitativa, sino verlo a uno como persona, ¿cómo es eso de que a través de las redes sociales vos te estás ganando la vida y no solo eso, sino que has podido salvar a muchas personas de, por ejemplo, quererse suicidar, de una depresión? O sea, qué interesante que a través de una red social no solo se pueda monetizar, no solo se pueda vender, sino también salvar vidas. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, gracias por la pregunta porque es algo que a mí me apasiona. Yo obviamente pues atiendo particular y me he movido pues a través de redes sociales en el sentido de publicidad y esto para conseguir pacientes. Pero también tengo una página donde yo creo contenido, digamos, desde la psicología. Pero este contenido es desde la psicología, articulándolo con videojuegos, con anime. Saco mucho contenido de anime, pero también del mundo geek en general. ¿Por qué hago esto? Porque lo que decía, hay mucha información, ¿sí? Las personas deslizan y ven pues mucho contenido bueno, la mayoría del contenido quizás es bueno, cosas de entretenimiento, netamente. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no meter a través del entretenimiento algo que de pronto le ayude a la persona? Algo que le sirva a la persona, que quizás la persona diga, uy, aprendí de psicología a través de mi personaje favorito. Y descubrí que yo estaba pasando por algo similar. Descubrí que mi personaje favorito quizás en esta fase tenía un trastorno depresivo o estaba pasando por una depresión reactiva a partir de un duelo. Me di cuenta de que tengo lo mismo. Yo obviamente no uso este lenguaje tan técnico, me gusta mucho más cotidiano, porque lo que decía desde un inicio, la psicología va en todo, va absolutamente en todo, entonces está en la cotidianidad. Entonces digamos que mi contenido busca eso, crear como un contenido de valor que le sirva a las personas, que tampoco los ponga como a leer un libro de psicología, porque yo no quiero que la gente se vuelva académica. Pero que de pronto dentro de las redes sociales, de este intento quizás de escapar de la cotidianidad, del ajetreo del día a día, de lo movido que es todo esto, de lo frenético que llega a ser, en este momento que buscan para escapar, encuentren de pronto un alivio, de pronto encuentren un descubrimiento o autodescubrimiento, o mejoren su autoobservación, o se den cuenta de algo, que quizás sean más conscientes de sus emociones. Qué bonito eso, en el sentido de que eso quiere decir que las marcas, que todos los emprendimientos, bueno, no todos, pero la mayoría, más allá de ser marcas, más allá de ser una organización y más allá del producto que tengan, también se podría decir que tienen un propósito. Y yo siento que cada marca cumple un propósito muy definido y muy específico. Unos quizás pueden ser más
llamémoslo más materiales, propósitos más económicos, otros pueden ser propósitos más sociales, otros más políticos, bueno, etcétera. Pero yo siento que cada granito de arena desde lo empresarial, cada granito desde los emprendimientos, realmente permite una construcción. Y yo siento que esa construcción permite hacer sociedad. Totalmente. Y yo siento que esas sociedades, dependiendo de cómo haya sido esa construcción, es lo que va a permitir un desarrollo desde lo bueno y desde lo positivo. O si no fue una buena construcción, sino que se giró alrededor de intereses particulares o de, digamos, de algo más superficial, pues puede que no sea un desarrollo más óptimo. Claro. Y es algo que deberíamos tener más en cuenta. Creo que lo que acabaste de decir es fundamental y deberíamos dejar de ver al trabajador o al empleado de la empresa como simple mano de obra. Yo no puedo pretender que mi empleado cree un sentido de pertenencia con la empresa cuando la empresa nunca se ha preocupado por cómo está el empleado. Sí, es algo tan sencillo como eso, por preguntarme eso. Es la base. Por ejemplo, yo tengo un tío que trabaja en Amazon. Y es muy interesante porque Amazon es la cadena de comercio electrónico más grande del mundo. Y no solo, o sea, Amazon no llegó ahí no solo por su estrategia de marketing, ni por su estrategia audiovisual, ni por ser los productos que vendía, sino que Amazon se preocupa mucho por el trabajador. Por ejemplo, a mi tía a veces le dan spa, a veces también le dan cursos y les pagan todos los cursos que ellos quieran hacer para crecer profesionalmente, les generan desarrollo humano, también les dan más vacaciones si cumplen ciertas labores y ciertos roles en la empresa. Entonces yo siento que esa es la base, apoyar también al capital humano, apoyar a las personas, porque realmente eso es lo que va a permitir que se desarrolle la empresa. Y eso es lo que va a permitir que la gente no vea a la empresa como, uy, un dolor de cabeza, tengo que ir otro día, sino que Claro. lo vea como una forma de ayudarle a la gente y una forma de crecer ellos. Total. Obviamente esto es como muy idealista lo que planteamos, pero pues es que así tiene que ser. Debe ser así porque entonces, ¿qué clase de comunidad, qué clase de sociedad vamos a hacer? Todo el empleado entonces es alguien a quien alguien que no nos importa, alguien que no nos importa cómo está, no nos importa su vida, si está pasando por una circunstancia difícil. Recuerdo que uno de los aspectos más angustiantes cuando yo he sido empleado, y es que un tiempo después de que me gradué, yo estuve trabajando de mesero y estuve trabajando también de barista un tiempo. En este sentido, estuve mucho tiempo allí y era angustiante decir, pucha, hoy me siento muy, muy triste, hoy me siento muy mal, pero si me pongo a llorar, voy a llegar tarde. Sí, o sea, Literal. a ellos no les importa, ay, no vino a trabajar porque estaba llorando, porque estaba triste. Claro. Sí, sentir como que eso no importa es demasiado angustiante realmente y hace que uno se reprima esos sentimientos. Y eso es lo que puede terminar detonando en un trastorno depresivo o que lo que Ujú. puede terminar detonando, por ejemplo, en un trastorno de personalidad o ansiedad, bueno, entre otras cosas, ¿cierto? Sí, claro, o sea, el estrés es algo muy real. Necesitamos que la empresa ayude al trabajador a tramitar estos niveles de estrés porque los niveles de estrés muy grandes crean en algún momento, bueno, crearon lagunas mentales, pero luego quizás trastornos disociativos, quién sabe, ¿cierto? O este tipo de cosas que la verdad debemos ponerle atención, debemos poner más cuidado en esto porque mira, algo que pasa mucho con las empresas es que todas buscan es llevar un cursito al trabajador que les diga cómo manejar el estrés, ¿sí? Entonces yo le llevo un curso al trabajador de cómo manejar el estrés y digo, cumplí, me importa. Pero lamentablemente ponen la responsabilidad de la salud mental en el trabajador y no la asume la propia empresa. Esa es la base. Bueno, yo siento que una de las grandes enseñanzas que nos deja esta primera parte es que es muy importante lo económico, pero también es muy importante el contenido de valor y el desarrollo humano. El desarrollo humano desde todas las perspectivas y desde el valor que se le da en construcción de empresa y en construcción de sociedad. Entonces, acabamos finalizada la primera parte para empezar la segunda. Santi, mi brother, yo últimamente que he estado mirando noticias, he estado actualizando un poquito como del mundo de la economía, pero también el mundo de la inteligencia artificial. Imagínese que usted que hoy en día utilizan inteligencia artificial, chatbots, para reemplazar a la gente, digamos en términos de ventas, para reemplazar a la gente desde el desarrollo humano, desde la gerencia estratégica,
¿Usted qué piensa de esto? O sea, la inteligencia artificial indudablemente puede hacer los trabajos con una mayor productividad, con una mayor eficiencia, pero desde lo emocional y desde lo psicológico, ¿usted cree que en algún momento realmente va a reemplazar al ser humano? Bueno, yo no voy a mentir que no me preocupe. Sinceramente, sí es algo que me preocupa y me preocupa que en algún momento nos puedan llegar a reemplazar en algún sentido. Es un debate, realmente es un debate muy, muy importante en cuanto al arte, digamos que lo justifican diciendo, bueno, pero es que hay muchas obras hechas por la IA, es una mera interpretación de obras del hombre y carecen de total esencia. Podríamos decir eso, pero listo, entonces las comienzan a volver más complejas. Y bueno, comienzan a tener un grado de conciencia, comienzan a ser sensibles, porque un artista necesita sensibilidad y comienza la máquina a ser sensible, listo, y comienza a hacer obras originales a través de los estímulos que le llegan del mundo. Y en algún punto hacen obras auténticas y originales. Pero eso crea una paradoja y es que, bueno, como empresa yo para qué busco una máquina? Yo busco una máquina para que haga un trabajo eficiente y abaratar costos. Entonces no le tengo que pagar tantos empleados, sino que con una máquina puedo pues suplir este tipo de cosas. En algún momento entonces para mejorar la calidad las voy a hacer más complejas. El ser humano, miren, si nos ponemos a ver, el ser humano es una máquina. En nuestro cuerpo hay electricidad, hay pulsos eléctricos, ¿sí? Somos una máquina y listo. Si en algún momento volvemos las máquinas lo suficientemente complejas, vamos a estar recreando seres humanos y en algún momento las máquinas se van a preguntar por su bienestar. Claro. y va a ser lo mismo, o sea, técnicamente va a ser lo mismo. ¿Cuál es el punto? O sea, yo siento que igual el punto y la forma en que esto funciona es que quien debe hacer estos ejercicios es el ser humano, ¿sí? El ser humano debe sacar como un poco de su tiempo, del tiempo de vida para realizar un poco estas actividades. Lo hablaban un poco en esta dialéctica del amo y el esclavo, y es que el hombre se vuelve hombre a través del trabajo. Obviamente no un trabajo excesivo, pero a través del trabajo el hombre es como si se creara a sí mismo y algo que decíamos y es que ese plus, ese valor agregado en el producto, eso que le da ese valor finalmente, eso se lo damos gracias a eso humano, ¿sí? Porque listo, el cartón lo hizo la máquina, quizás imprimió y el papel lo hizo la máquina o el producto que queramos, eso lo hizo la máquina, ¿cierto? Pero quizás el diseño o quizás el hacerlo de esta forma para que sea más cómodo para el usuario, eso lo pensó una persona y lo piensa una persona que se puso en los zapatos de quien iba a comprarla. Entonces digamos que francamente es un debate muy grande. Eh, que me preocupa, ¿sí? De alguna forma me preocupa, pero yo siento que eventualmente va a ser lo mismo, ¿sí? No se puede quitar la esencia humana de las actividades, del trabajo, realmente no. Eso yo siento que nos diferencia pues, de las máquinas y siento que es la parte importante, que en el ejercicio que el ejercicio y este tipo de actividades las haga el ser humano. Y es importante que las sigamos haciendo nosotros para pues no volvernos obsoletos, ¿sí? A veces el trabajo nos da una excusa para salir, conocer personas, para asumir retos, para aprender nuevas cosas. Y eso es muy importante, no solo a nivel social, a nivel biológico, para establecer nuevas redes neuronales. Si hay algo que ayude a evitar el deterioro cognitivo, por ejemplo, o a prevenir el Alzheimer, es aprender actividades nuevas. Entonces, pues la verdad es que tenemos que seguir haciendo estas actividades, tenemos que seguir asumiendo estos retos, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir cultivándonos como seres humanos para no quedarnos obsoletos, por así decirlo. Sí, yo siento que el tema que toca Santi es muy importante en el término de empatía. Yo siento que la empatía es una base fundamental. Yo digo que hay dos cosas que a nosotros nos diferencian de las máquinas y que yo siento que es puramente e inherente del ser humano. Lo primero es esa característica emocional. Siento que lo emocional es lo que a uno le permite tener empatía, lo que a uno le permite conectarse con el otro y tener algún impacto en alguna medida.
Y lo segundo, la creatividad. O sea, yo siento que son dos factores innatos del ser humano y que por más que una inteligencia artificial lo pueda automatizar en base a un cliente específico, a un nicho específico, desde herramientas cognitivas mucho más desarrolladas de lo que puede hacer un humano, el nivel de originalidad y de creatividad y esa esencia desde la empatía, esa esencia desde lo innovador que pueda hacer, desde lo excéntrico que pueda hacer, solo la puede hacer el ser humano. Y para mí eso es la base. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso le da un eso le da un valor al fin y al cabo a las cosas. Estaba viendo en estos días un programa como de cómo lo hacen, ¿cierto? Sí. Es súper interesante, estaban mostrando galletas. Me pareció muy curioso porque le hicieron una pregunta y es que usted por qué corta la masa con un alambre y no con un cuchillo para que salgan perfectas. Y él decía, es que nosotros queremos que queden imperfectas como si las hubiera hecho la abuela. Sí, entonces Wow. es esa característica netamente humana. Son solo esos errores que puede cometer un ser humano lo que a veces le da el valor a las cosas. Exacto, de hecho la mayoría de experimentos científicos han sido producto de errores. Como que simplemente le dio por mezclar un químico con otro y de ahí salió un resultado increíble. Y todo en Sí. base a los errores. Yo siento que esos errores es lo que le permite al ser humano sacar cosas increíbles. Y que esos errores, digamos que, claro, está el error, pero está la creatividad de yo decir, uy, bueno, yo con esto puedo hacer esto otro. Ajá, Sí, exactamente. la persona que muchos inventos, creo que el más melo en realidad era un remedio para la garganta, para el dolor de garganta, y terminó convirtiéndose en un dulce. El borrador realmente fue un accidente, pero es Ujú. esa creatividad de yo decir, bueno, ve, esto no me salió como esperaba, pero lo puedo usar para esto otro. Ver donde la gente a simple vista puede ver problemas, ver soluciones. Claro, y eso va en la tolerancia a la frustración. Exactamente. Bueno, Santi, cuéntenos un poquito de sus redes sociales para que la gente lo conozca y se empape un poquito más como de todos estos contenidos que usted hace. Bueno, tengo redes sociales, tengo Instagram, TikTok y YouTube. Me pueden encontrar como la psicología D en la mayoría de redes sociales. Pueden buscar la psicología D. En esencia, ese es mi nombre de usuario tanto en Instagram como en TikTok. Pero en YouTube cambié el nombre. Se llama Agora Geek. Cambié el nombre, ¿por qué? Porque digamos que quiero que este contenido sea un poco más diverso, que no sea netamente psicológico, estrictamente psicológico, sino que abrir un poco a la filosofía Ah, qué y interesante. a esto. Entonces, sí, esa es la idea, pero igual también tiene un toque psicológico el canal en YouTube, pero pueden encontrarme en mis redes sociales de esta forma. Bueno, y yo aprovecho también a promocionar a mi emprendimiento personal, a mi marca personal que se llama Gemaston2120. Lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y también lo pueden encontrar en Instagram. Vendo pulseras y estas pulseras lo que tratamos es también darles un valor agregado, no solo desde el estilo, no solo desde la moda, sino también darle un valor agregado a la gente, que la gente les dé un propósito personal. Y yo siento que de ahí parten también muchas cosas. Y lo otro es que aprovechamos a recomendar unas viejas super tesas, Santi, se las tengo que ¿En recomendar. serio? Sí, Bueno, muy buenas, hacen branding, hacen diseño de marca, posicionamiento de marca, son de Conasense. ok. Conasense, una marca súper garantizada. La verdad, Santi, mejor dicho, esas viejas le pueden a volar su marca en términos de diseño, en términos de branding. Qué genial. Ve, esa parte me parece muy importante porque yo siento que alguien que quiere vender necesita mucho esto, de cómo Totalmente. posicionarse, Ajá. de cómo hacer para llamar la Dentro entra la atención. psicología del color y factores muy Sí, interesantes. total, total. Y eso que yo como psicólogo ignoro totalmente esa parte, pero muy chévere que haya alguien que me pueda asesorar con eso. Exacto. Porque es que todo va en una piecita, en una piecita, en un entramado que a la final termina siendo la base de la empresa. Sí, Y totalmente. por último, pero no menos importante, a nuestro videógrafo. La verdad es un teso. La verdad, el performance audiovisual 10 de 10. Y es, la verdad, una persona que en lo poco que lo conozco lo admiro mucho. Y, y nada, promocionar a Captures by Ben. La verdad, él hace promoción. Él es videógrafo y también fotógrafo. Hace toda la parte audiovisual. Y súper recomendados. Para los que estén interesados, lo pueden buscar por Instagram. También pueden escribir al 317-290-7663. Y nada, para que aprovechen todas estas marcas y todos estos elementos que les pueden permitir llevar a su empresa y a su marca a otro nivel. Sí, hay que hacer uso de todas estas herramientas que se nos brindan ahora. Pero bueno, aprovecho como para recalcar algo y es que
Con lo que me he topado es que muchas personas pagan por esto, por que les diseñen la página, por hacerla atractiva. Pero hay cosas que no se pueden hacer y que dependen de la persona. Y es la parte de las ventas, Ah, justamente. Y hay mucha queja de, yo pagué para que me hicieran una página y eso, pero no tengo ventas. Pero es que esa parte no depende ya de... Sí, exacto. básicamente dieron una imagen, dieron como una razón para que la persona entre al local. Pero tú, como emprendedor, tienes que darle un motivo para comprar. O sea, tienes que ayudarlos y asesorarlos para que compren. Digamos que esa es la parte y es tu responsabilidad. Entonces es algo que, de lo que las personas deben ser más conscientes y los emprendedores debemos ser más conscientes. Sí, uno es que uno es el encargado de su emprendimiento y de llevarlo a otro nivel. Realmente estas son cositas que le van a permitir. Bueno, nada, los emprendedores, a la gente, a todos los oyentes que llegaron hasta acá. De verdad, muchas gracias. Espero que les haya gustado el capítulo. Les hago un breve adelanto de que el próximo emprendedor que va a venir es un man muy teso, es un influencer que maneja todo lo del marketing experiencial, también maneja un poquito de inbound marketing, maneja muchas cositas en términos de posicionamiento de marca y es un man muy teso del eje cafetero. Entonces no se lo pierdan. Esto es Tecnoemprender, el poder del emprendimiento. Y muchas gracias, Santi. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sinceramente, un honor pues estar acá, que me hayan considerado como pues alguien que en su experiencia y en lo que puede decir tiene algo de valor para pues los espectadores y oyentes que crean que puedo aportarles, pues la verdad me hace sentir muy halagado y me da mucho gusto estar acá. Claro que sí, para que no se lo pierdan.